retomando, pues todos ustedes saben que la contaminación de los hábitats acuáticos es un problema ambiental de gran magnitud actualmente, no solo en la cuenca amazónica, sino en general en nuestros países, que afecta no solo a los ecosistemas, sino también a la salud de los organismos que habitan en ellos, incluyendo a los peces y, pues, por supuesto, a las poblaciones humanas, que bien sean locales o urbanas, que consumen estos organismos. Esta investigación la hemos realizado con el apoyo de la Fundación Gordon and Betty Moore, y ahora tenemos la oportunidad de explorar más sobre este tema y compartirlo con ustedes. Además, pues queremos contar con un grupo de personas interesadas en esta, que es la aproximación Una Salud o One Health, y que con este grupo, digamos, nosotros queremos y esperamos poder ampliar la discusión e incluir esta perspectiva del uso y manejo de los ecosistemas acuáticos, su biodiversidad y la nutrición en una iniciativa en la que estamos trabajando en la Alianza de Aguas Amazónicas, con el fin de aportar, pues, a los planes y a las estrategias de los distintos países en esta estrategia, bajo esta visión de una salud. En el chat podrán poner, pues, como pondremos el link en donde se encontrará, pues, que los dirigirá a la hoja de registro, y les agradecemos por favor que la llenen, pues, desde este momento hasta el fin o hasta que culmine el conversatorio. Además, pues al final de las presentaciones, pues vamos a tener un espacio pues, como la idea es que sea un conversatorio, entonces para responder preguntas y, digamos, para conversar y, digamos, abrir digamos, nos interesa que esta sea como el primero quizás de una serie de conversatorios sobre este tema. Y entonces les pedimos que pues, si tienen preguntas pueden irlas poniendo en el chat de Zoom para procesarlas. A veces hay algunas que se repiten y podemos como intentar agruparlas para responderlas de una sola vez. O si no, al final pues vamos a ir como mencionándolos, pues para que cada uno abra su micrófono y haga la pregunta. Entonces, ahora sí, para mí es muy grato presentarles a Sebastián Hilpern de la Universidad de Cornell. Muchas gracias, Sebastián. Adelante. Bueno, bueno, gracias Silvia y gracias a todos por estar aquí. Un gusto ver muchas caras reconocidas o nombres, cajitas reconocidas. Bueno, entonces comencemos. Me gusta empezar con esta foto porque creo que ilustra o representa una de esas conexiones vitales que vemos entre los ecosistemas acuáticos y las personas y la salud de la gente. Entonces, esto es una foto que saqué ya hace varios años atrás en la comunidad de San Carlos, en el canal de Puinahua, en Perú. Y son las 5:30 de la tarde, el sol está bajando, los chicos se están bañando en el agua, también están trayendo agua a su casa para cocinar o lavar los platos o lo que sea. Los pescadores aquí atrás están arreglando sus mallas para salir a la noche y a pescar. Entonces, esto en realidad demuestra bien, representa esas conexiones entre los ecosistemas acuáticos y cómo contribuyen al bienestar humano. Y una de las contribuciones importantes que hacen los ecosistemas acuáticos al bienestar humano tiene que ver con las pesquerías. Las pesquerías vinculan la salud del medio ambiente, estos procesos ecosistémicos, al bienestar humano. Comemos pescado y ahí obtenemos nutrición para nosotros. Entonces, la pesca subyace la seguridad alimentaria. Y esto es muy cierto en la Amazonía. Hemos calculado o estimado más o menos unos 50 kilogramos por año que se consumen en el departamento de Loreto. Otra gente ha hecho estimaciones parecidas en otras partes de la Amazonía. Entonces, una gran cantidad de pescado que se consume por año. Por supuesto, esto es un promedio, entonces hay variación. Hay lugares que quizás se consuma una porción diaria, más que nada en las comunidades ribereñas, y después en los lugares urbanos quizás se come un poquito menos, unas 4 porciones semanales. Entonces, no es solamente una gran cantidad de pescado que se consume, pero también una gran variedad, una gran biodiversidad. En toda la Amazonía hemos estimado más de 120 especies que aparecen en los desembarques comerciales. Por supuesto, también varía en diferentes lugares. En Loreto, por ejemplo, alrededor de 60 especies aparecen comúnmente en los mercados. Y estas especies pueden variar de bastante diferentes formas.
Por ejemplo, vemos que se sacan pescados migratorios como los granbagres. También hay pescados migratorios que son más chiquitos, que comen detrívoros, y una variedad de omnívoros y predadores. Entonces, una gran variedad de formas que se explotan. En general, la mayoría de las especies que se consumen son migratorias. Más del 80% que aparecen comúnmente son especies migratorias. Entonces, cuando una persona consume pescado, no solamente obtiene biomasa, pero obtiene lo que está dentro de esa biomasa. El pescado es una fuente nutricional y normalmente pensamos en la proteína, pero hay otros nutrientes esenciales que provee el pescado, aporta mucho más que proteína, cosas como el hierro, el zinc, el calcio, omega 3, todos estos son nutrientes esenciales para la salud. Y muchas veces se ve que el pescado es un ítem de un alimento muy accesible en comparación con otras fuentes de alimento que tengan cosas parecidas, como el pollo o el ganado. ¿Por qué se dice que son más accesibles? Bueno, en general tienen bajo precio y son bastante abundantes. Y también son culturalmente importantes. La comida es cultura. Como yo como y preparo mi pescado va a ser diferente de como lo prepara Silvia. Eso refleja la variedad cultural alrededor de la comida. Y la biodiversidad dentro del pescado también se refleja en la diversidad cultural alrededor del pescado. Ok, la diversidad también es fundamental porque sostiene la salud humana. Muchos de nosotros aprendemos sobre la pirámide nutricional cuando somos niños. Esto lo saqué de la página del Ministerio de Educación de Perú, pero también se aprende en Estados Unidos, se aprende en Argentina, en Brasil. Niños aprenden sobre la pirámide nutricional. Y la pirámide nutricional tiene implícita en ella la biodiversidad. El hecho de que hay varios diferentes tipos de comida, no podemos obtener todo lo que necesitamos de un tipo de alimento. Se necesita esa variedad. La diversidad es importante en términos de sostener la salud humana. Pero quiero destacar acá que dentro de esta cajita están los pescados. Está el pescado. El pescado está agrupado con la carne, con las aves, con los huevos y las nueces. Pero el pescado es bien variable. Entonces, la primera pregunta que queríamos contestar es, ¿cómo es esa variedad? ¿Cómo es que se representa en términos de la calidad nutricional? Entonces, con colegas como Luis Moya de la WSS y estudiantes como Renzo Arbildo Telo de la UNAP, fuimos a los mercados en Iquitos y empezamos a juntar pescado. A juntar pescado y juntamos 60 individuos representantes de 60 especies diferentes. ¿Y qué hicimos con estos pescados? Bueno, los llevamos al laboratorio, los medimos, le sacamos trozos de carne y mandamos los trozos de carne a un laboratorio en Lima para que puedan analizar el contenido nutricional dentro de cada pescado. ¿Y qué obtenemos? Bueno, el primer resultado clave que obtuvimos fue que los peces tienen alta nutrición, pero varían. Esa calidad de nutrición depende del estilo de qué tipo de nutriente nos estamos concentrando. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy mostrando proteína, y estas son las 6 especies que tienen más alto de contenido proteico de las especies que existen, que sacamos del mercado de Iquitos. Entonces, estas 6 especies. Y vamos a analizar ese contenido de proteína en términos de la porción mínima adecuada para obtener suficiente proteína en un día. Entonces, todos nosotros tenemos requerimientos nutricionales. Tenemos que obtener suficiente proteína diariamente, suficiente hierro diariamente, etc. Entonces, podemos preguntar para cada especie, dado su contenido de cada nutriente, cuánto es lo necesario para comer para obtener suficiente nutrición en un día. Entonces, eso es lo que representa esta dimensión X. ¿Y qué vemos con la proteína? Bueno, vemos que la gran mayoría de especies son todas iguales. No hay mucha variación cuando viene la proteína. Un dorado con 60 gramos diarios es suficiente para obtener en proteína los requerimientos proteicos en un día. Eso es similar a un zúngaro tigre, hasta un paiche, hasta un chío chío. Todos tienen alrededor se necesita dentro de 60 y 70 gramos al día para obtener suficiente proteína. Pero
no es lo mismo para otros tipos de nutrientes. Entonces, aquí les estoy mostrando hierro. ¿Cuánto es necesario de comer para cada una especie en términos para obtener suficiente hierro? Y vemos ahora, empezamos a ver esa variación. Vemos que hay especies como el chío chío, que es una especie pequeño, un carácido pequeño que migra. Con 40 gramos al día es suficiente para obtener suficiente hierro. El yaguarachi, que es el sexto más alto en términos de hierro, ya se necesitan 70 gramos. Un dorado se necesita más de 100 gramos diarios. Entonces vemos que las especies empiezan a variar, dependiente del tipo de nutriente que estamos analizando. Lo mismo para el zinc, otro nutriente esencial que muchas veces se viene del pescado, especialmente en lugares donde la gente depende mucho del pescado. De vuelta, vemos que hay unas especies como el chío chío, que se necesitan menos para poder obtener suficiente zinc. Otras especies, como el bujurqui, se necesitan más de 60 gramos. Lo mismo con el DHA. DHA es un omega 3 esencial. Y vemos de vuelta que hay variación. ¿Okay? Entonces aquí viene el segundo resultado clave. Los peces tienen tienen alto contenido nutricional, pero varían. Pero las pequeñas especies sobresalen. Para los que conocen sus pescados aquí, reconocen que muchas de estas especies son pequeñas especies, son especies de pequeña talla. Muchas veces los pescados más grandes tienen menos nutrientes, ofrecen menos en términos de la nutrición. El tercer resultado clave acá es que ninguna especie te puede proporcionar todos los nutrientes. Y por eso justamente se dice que la biodiversidad es importante. De la misma manera que la pirámide nutricional aplica para la variedad de comidas, también aplica dentro de esta misma cajita. Entonces, los peces son variables y esa diversidad es importante para obtener suficiente nutrición. Ahora, la biodiversidad es importante por otras razones. No solamente importa lo que uno puede obtener de la biomasa, esos nutrientes esenciales, pero también la biodiversidad sostiene la resiliencia. ¿Qué significa eso? Bueno, sabemos que está cambiando la biodiversidad, que hay presiones como el cambio climático, la sobreexplotación, etc. La resiliencia significa la probabilidad de continuar de obtener producción de biomasa a pesar de esos cambios que se ven en términos del medio ambiente. Entonces, la biodiversidad es importante para la resiliencia. ¿Por qué es eso? Bueno, sabemos que hay especies que están disminuyendo en términos de sus poblaciones. Por ejemplo, las especies como las grandes bagres migratorios, como el dorado, el zúngaro tigre, el Sauroplatystoma fasciatum, el boquichico, están disminuyendo en términos de la captura. Cuando ellas se caen, después no hay otras para reemplazarlas. Entonces, una comunidad con 8 especies, imagínense, si se pierden 2, después te quedan solamente 6 para poder compensar por esa pérdida. Pero ahora si tienes 6 especies y perdes 2, después solamente te quedan 4. Y por eso es que cuando hay más biodiversidad, hay más resiliencia, hay más probabilidad de ese estilo de compensación que hay. Ok. La biodiversidad es importante desde la perspectiva nutricional, pero también la biodiversidad nos expone a ciertos contaminantes. Y uno de los contaminantes que nos importa bastante en la Amazonía es el mercurio. Primero, el mercurio es en general bastante altos en las tierras de la Amazonía, pero también hay actividades como la minería que hacen que haya más mercurio en el medio ambiente, y ese mercurio termina dentro de los pescados. Y esto es clave, porque esto demuestra cómo es que la salud del ecosistema y la salud de los animales vincula a la salud de la gente. Entonces, cuando hicimos este análisis, no solamente conseguimos datos sobre la calidad nutricional, pero también queríamos entender esa variación en términos del mercurio. Entonces, aquí les estoy mostrando un histograma donde en la dimensión X es la concentración de mercurio, en la dimensión Y es el número de especies. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que la gran mayoría de especies tiene bajo concentración de mercurio, pero hay algunas especies que tienen alto contenido de mercurio. ¿Qué son estos colores? Estos colores son las especies que representan cuando consumir 100 gramos excede la dosis referencial de mercurio
para el ser humano. De la misma manera que tenemos requerimientos nutricionales, si comemos demasiado mercurio, nos puede afectar a largo plazo. Entonces, aquí en rojo son las especies que exceden esa dosis, con 100 gramos, de una porción de 100 gramos. Entonces vemos que hay especies que tienen bajo concentración de mercurio y algunas especies tienen alta concentración de mercurio. ¿Qué especies son? Bueno, las que tienen bajo contenido son las de pequeña talla. Estas que son abundantes, las que son baratas. ¿Okay? Las que tienen alto contenido de mercurio son las especies grande talla. Los de alto nivel trófico son estas mismas especies como los bagres migratorios. ¿Qué son estas especies? Estas especies también son las que están más amenazadas, son las más vulnerables. En contraste a las especies que tienen bajo contenido, que son las más resilientes, las no amenazadas. Entonces, ahora estamos viendo cómo estos costos y beneficios pueden también cambiar y así afectar también estos intereses de la conservación, ¿no? Entonces la pregunta viene, ¿cuándo es que los costos superan los beneficios? Y esta va a ser la parte más complicada que voy a mostrar, así que voy a tratar de tomarme el tiempo para caminar y mostrar, ilustrar esta figura. Pero bueno, tenemos un costo identificado, y ese es el mercurio, ¿no? Y tenemos 6 beneficios que hemos identificado. Estos 6 nutrientes que son esenciales para la salud. La proteína, el calcio, el zinc, el hierro, y los 2 omega 3, que se llaman DHA y EPA. Entonces tenemos 7 variables, ¿no? Mercurio más 6 beneficios. Ahora, nuestra cognición humana no nos permite ver 7 dimensiones. No, no podemos hacer eso. A lo máximo, quizás podemos ver 4 dimensiones, 3D y el tiempo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para poder visualizar esas 7 dimensiones? Usamos este análisis que se llama en inglés Principal Component Analysis, componente principal, análisis de componentes principales. Lo que nos permite hacer es reducir esa dimensión de 7 variables a 2 o 3 variables que podemos visualizar. Entonces, ahora he tomado esos 7 variables y las estoy poniendo en 2D. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vemos? Cada punto acá representa un individuo de cada especie. Y estas flechas representan en dónde es que esa variedad, esa variación se lleva. ¿Qué es lo que lleva esa variación? Entonces, especies que se ven de este lado tienen alto contenido de mercurio, Hg, que es la abreviación para el mercurio, y tienen bajo contenido de calcio, zinc y hierro. Especies que están de este lado tienen alto contenido de estos micronutrientes, calcio, zinc y hierro, pero tienen bajo contenido de mercurio. Y ahora también vemos que hay especies que caen de este lado. Estas especies son las que tienen alto contenido de omega 3. Estos dos son los omega 3. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo los costos superan los beneficios? Bueno, depende de las especies. Entonces, ahora lo que he hecho es que colorí estas especies por el tamaño de que son. Entonces, ¿qué vemos? Las especies que son más grandes en amarillo tienen alto contenido de mercurio y bajo contenido de micronutrientes. Las especies que son más chiquitas, las que están en azul, tienen alto contenido de micronutrientes y alto contenido de micronutrientes y bajo contenido de mercurio. ¿Ok? ¿Cuáles son estas especies? Bueno, ya las vimos antes. Son estas mismas especies que son como la palometa, las sardinas, la carachama. ¿Y cuáles son las especies que tienen alto mercurio y bajo micronutrientes? Son los grandes bagres, estas especies que son las vulnerables. Entonces, esto nos lleva al resultado clave de esta charla. Es que las especies más vulnerables ofrecen poco nutrientes y contienen alto mercurio. ¿Okay? Entonces, si hay una cosa que se llevan hoy, es esto que quiero que se lleven, que las especies más amenazadas nutricionalmente no nos ofrecen mucho y contienen alto mercurio. ¿Ok? Bueno, esto se basa en información que juntamos en los mercados de Iquitos. Sin embargo, las condiciones ecológicas también pueden afectar al estado, a la calidad nutricional de las especies, ¿no? Y muchas veces pensamos como la minería.
Cuando la minería ocurre en la Amazonía, se utiliza mercurio. Y ese mercurio que se utiliza para sacar el oro termina en el agua. Entonces, cuando hay más mercurio en el agua, hay más mercurio en los peces, ¿no? Hay otros factores ecológicos que también pueden afectar a la condición y la nutrición y la calidad de mercurio dentro del pescado, como el cambio climático. En la Amazonía, ¿qué está pasando con el cambio climático? Vemos sequías, ¿no? Entonces, cuando baja el nivel del agua y esos cuerpos de agua se ponen más calientes, lo que pasa es que la cantidad de oxígeno en el agua baja. Y cuando hay menos oxígeno en el agua, incrementa la cantidad de mercurio que está accesible al pescado. Entonces, la hipótesis aquí es que cuando hay más sequía, menos oxígeno, más mercurio, también vamos a ver más contenido de mercurio en los peces. Y tenemos un poquito de trabajo en los Estados Unidos viendo esto. No lo hemos hecho en la Amazonía y sería importante empezar a pensar cómo poder adelantar esta línea de investigación. Ok, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos con esta información y esta investigación? Como les dije, la información que hemos juntado viene del mercado de Iquitos, en los mercados que aparecen en Iquitos. Sin embargo, ese pescado agrega en toda la zona de Loreto. Entonces, puede agregar de lugares donde hay alto contenido de mercurio y otros lugares que están en buen estado. Entonces, la pregunta es si los pescados que terminan en el mercado, en las zonas urbanas, reflejan lugares que están en buen estado en términos de su calidad nutricional o si reflejan lugares donde hay contaminación de mercurio. Entonces, un poco desatar ese origen y cuál es la calidad nutricional que vemos en términos del pescado. Entonces, para concluir acá, el pescado es vital y no reemplazable. Muchas veces escuchamos que no se puede comer pescado porque tiene contaminación de mercurio. Bueno, vemos que eso varía, que hay especies que en términos de la calidad nutricional son buenas y tienen bajo contenido de mercurio. Otros, entonces no se puede decir no comer pescado, sino se tiene que decir no comer ciertas especies de pescado. Las alternativas, como el pollo y el ganado, no son sostenibles. Tienden a ser más caros, ¿no? Tienden a ser poco accesibles, especialmente en comunidades rurales y ribereñas. Y tienden a ser menos nutritivos. Hemos hecho trabajo comparando la calidad nutricional del pollo y el ganado a la calidad nutricional de los peces. Y los peces tienden a ser mucho mejores. También hacer la actividad de criar pollo y criar ganado muchas veces incrementa el carbono, utiliza tierra, entonces también tienen poco de sostenibilidad desde ese punto de esa perspectiva ambiental. Entonces, reorientar el consumo hacia especies pequeñas puede resultar en este gana-gana, en términos de la conservación, no comer los pescados que son vulnerables, y en términos de la seguridad alimentaria. Al final del día, conservar la biodiversidad y los ecosistemas en los que dependen los peces aporta a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Eso es la clave de este marco Una Salud. Y quiero agradecerle a Silvia por crear este grafiquito tan lindo donde muestra cómo es que la salud humana, la salud del ambiente y la salud de los animales y plantas están vinculados. Y el pescado justamente está en el medio de ese vínculo. Entonces, con eso dejo y tenemos cancha abierta para preguntas y bastante tiempo, y también tengo unas preguntas para ustedes si se estanca un poco la conversación. Listo, muchísimas gracias, Sebas. Bueno, no sé si levantan la mano, o sea, no tenemos en este momento Voy a dejar preguntas de en el compartir. chat, pero si hay preguntas pueden hacerlas o abrir sus micrófonos, y si no, también podemos seguir pues como con las preguntas que tiene Sebas, que quizás nos abren a esta discusión de la nutrición, la sostenibilidad y el marco de una salud, ¿no? No escriban todos al mismo tiempo las preguntas porque te bloquean. O sea, no Sí, sé si quieres comenzar con las preguntas tú. dale, no, ahí está, dale, Durigan, adelante.
Ah, yo no veo. Olá, como Hola. está? Qué bueno, Sebas. Muchas gracias por tu excelente presentación. Este resumen es súper importante y un tema tan caro para todos nosotros, ¿verdad? Eh, yo estoy há unos años ya muy involucrado como curioso. No soy expert, pero en este tema de contaminación de pescado. Yo hablo eso, incluyo porque yo descubrí un par de años atrás que yo tengo una, tuve, ¿no? Una tasa de mercurio muy elevada en mi sangre y después de eso empecé ahí como loco a buscar formas, incluyo para poder tratarlo, ¿no? Y lo encontré cosas muy interesantes y al mismo tiempo un poco impactantes, porque mesmo para a área de saúde, a questão de contaminação de mercúrio é como uma grande incógnita. Muitos médicos não têm sequer respostas de como buscar formas de reduzir os efeitos ou de tentar fazer algo. E tampouco nossos colegas expertos têm boa informação de como vamos a quedar em este cenário tão duro, não? Com crescente de mercúrio em todo o sistema, não só a Amazônia, por todo o globo, não? Então, é uma preocupação global. Então, eu vejo assim, não? Que isso se suma a outros pontos. Em termos de pesqueria para a Amazônia, eu vejo também umas outras questões. Por exemplo, temos acá um crescente com casos de rabdomiólise, que tampouco não se entende a hora de onde vem, e são algumas regiões que isto se está passando como um processo de intoxicação por o consumo de carne de pescado. Temos a questão do microplástico, temos a questão de agrotóxicos. Bueno, é uma questão sistêmica muito triste, não? Muito trágica. E ao mesmo tempo, nós vemos acá umas reflexões sobre níveis, que seriam níveis aceitáveis. Por exemplo, incluo a indústria, a vigilância sanitária em Brasil, sigue com níveis aceitáveis, entre comillas, de lo que seria a ingestão de mercúrio, através, por exemplo, de suplementos como estas cápsulas de ômega 3, a partir de azeite de pescado que é hecho, não? Eles, imagina, eles estabelecem níveis aceitáveis e sabemos que mercúrio é como ter isto de bioacumulação, não? É como não deveria haver níveis aceitáveis e sim trabalhar por búsqueda de alternativas ou formas de filtrar, não? Como algumas empresas lo fazem com o caso de azeite de pescado. Hablando todo isso porque eu vejo assim, não como um cenário muito trágico e a ver como tu estudando estas frentes, tu vês alguma possibilidade se, por exemplo, começamos um processo de abolição sistemática do uso de mercúrio em toda a região, que tenhamos um cenário de sonhos onde a gente não utiliza mais mercúrio, e isto tendria como um processo de limpeza ou de purificação natural, ou a tendência é que tenhamos isso por generações e generações de animais, de gente, hasta que consigamos ter um processo de redução de contaminação sistêmica, não? E claro, considerando todo o que estamos passando, assim como o que passa com o câmbio climático, com sequias, com estresses e todo isso, estresses hídricos e todo isso. Não sei, falei muito, Sí, pero era sí, um pouco para reflexionar em cima de esto e deste cenário mega complexo quando falamos de contaminação. sí, Perdão. gracias por... sí, no, no, muchas gracias por la reflexión. O sea, primero, viste, me encanta saber que estás mejor, ¿no? Que en términos del mercurio, como que te vas mejorando y eso es muy importante para todos, Assim é, porque claro. Duri... Pero entonces,
hay varias como para tirar la pelota, ¿no? Primero, en términos de los niveles aceptables de la dosis, ¿no? Eso es algo donde está basado en pocos estudios, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien si esa dosis es siempre, viste, si comes algo que está un poquito más allá de la dosis, si te va a afectar mal, ¿no? O si comes algo que está justo debajo de esa dosis, si te va a afectar, si no te va a afectar. Como que es continuo, ¿no? Lo que encontramos es que hay mucha variación, ¿no? Que hay especies que siempre están más arriba de esa dosis y otras especies que siempre están más abajo. Y un poco entender esa variación es el próximo paso en esta investigación. Porque, por ejemplo, si sacas un chío chío, que es un animalito chiquito, de un lugar que está contaminado, quizás va a tener niveles más altos de mercurio de que si lo sacas de un lugar que está en buen estado. Sin embargo, quizás que vas a ver que hay un bagre migratorio grandote que no importa dónde lo saques, siempre va a estar con alto nivel de mercurio. Entonces, es un poco desatar esa variación y qué es lo que maneja esa variación. En términos de como limpiar el medio ambiente, en términos de sacar la cantidad de mercurio que quizás hay, esa es otra cosa que es difícil porque en la Amazonía, como sabes, la Tierra ya tiene bastante mercurio, ¿no? Ya hay altos niveles de mercurio en general. Entonces, existe un poco de que, no quiero decir que la minería no incrementa, la minería totalmente incrementa más, ¿no? Pero un poco es como saber si es que solamente es cuando uno saca un pescado de un origen contaminado versus un origen en buen estado, si se ve esa misma variación. Y Duri, me imagino que vos estás comiendo pescado del mercado en la ciudad, ¿no? Entonces, ese pescado en el mercado refleja procesos que ocurren a grande escala, ¿no? Entonces, es un poco entender si el pescado que entra en las zonas urbanas refleja, ¿qué es lo que refleja en términos de su calidad nutricional? Al fin del día no se puede decir no comer pescado, ¿no? Porque en la Amazonía eso no sirve, porque la gente depende muchísimo del pescado y siempre van a siempre van a depender de eso. Entonces es un poco desatar qué pescado, más que nada. No sé si otros tienen reflexiones así para contestarle a Duri o otras preguntas. No, yo tengo como una reflexión, quizás. Y bueno, antes que nada, quiero recordarles, por favor, registren su asistencia en el link que está en el chat. Si no, no me van a jalar las orejas. Por favor, regístrense. Bueno, y ahora sí con mi reflexión. Pues a mí me parece muy interesante, pues como esta, o sea, realmente, como dice Duris, es un escenario como que parece como muy aterrador, porque entonces este es una de las variables, uno de los costos es el mercurio, pero sabemos que en este momento en la Amazonía afronta otros costos, ¿no? Por ejemplo, los plásticos, los otros pesticidas, o contaminantes asociados a la extracción de petróleos y contaminantes asociados a los usos urbanos, ¿no? Entonces tenemos plásticos, talatos, todos estos como compuestos sintéticos que usamos para la farmacéutica, eh, y los productos del cuidado personal y todo esto que también tienen, cada uno se convierte como en una variable de que podríamos adicionar a este PCA, ¿cierto? Entonces, hasta esta situación, pues es como, parece como muy abrumador, digamos, pero me parece pues muy, o sea, en general, también cuando tenemos como situaciones muy abrumadoras, tendemos a pensar como no, pues si ya no hay nada que hacer, entonces ya no hagamos nada, ¿cierto? Y como que nos lleva a la inacción, ¿sí? Y creo que pues me parece muy interesante lo que nos presentaste, es porque es como un llamado pues como proactivo, a buscar soluciones, a evaluar y quizás como
replantearnos pues nuestros usos y manejos de las cosas, ¿no? Quizás por el proceso de selección artificial que ya surgieron las vacas y los pollos y por la domesticación, pues tendemos a pensar que que la carne toda aporta lo mismo, aporta los mismos nutrientes y que no importa si es pescado o pollo o carne, te va a aportar una cantidad de nutrientes que necesitas para tu mantenimiento de tus funciones vitales. Pero en realidad, y quizás sea un poco cierto con las vacas y los pollos, y más pensando como en lo que les dan de comer o lo que comen, eh, pero, mm, pero los peces sí tienen una grandísima diversidad y pues ya tú nos presentaste que hay, pues que solo en Manado, en Iquitos se registraron 120 especies de peces que se usan y que se consumen en el mercado, ¿cierto? O sea, que es decir, que las personas las están comprando para diferentes preparaciones culinarias. Entonces, ¿cómo esta biodiversidad y como lo importante de tener como muchas opciones también nos enriquece los nutrientes? O sea, como me parece que esto es una cosa como súper clave, pensar que no todos los peces son iguales y como resaltarlo, porque eso es una tendencia en la que estamos como encajonando un montón de cosas que son muy diferentes en una sola. Bueno, ya te da mi reflexión. Perdón por no tener ninguna pregunta. Pero, pero tenemos una pregunta en el chat. No sé si quieres como hablar algo o te leo la pregunta. Bueno, entonces te la leo. Dice, Daniel Tejido, pues te felicita por tu excelente presentación. Mis preguntas se refieren a soluciones para la salud humana, específicamente consejos dietéticos o nutricionales. ¿Crees que la gente local cambiará drásticamente su dieta para consumir especies con menos mercurio? ¿Consideras que la evidencia... Bueno, no, comencemos ahí. Responde esa y luego, porque son varias. Y ya tenemos otra manito levantada. Dani, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta y esto se refiere un poco a la parte de que la comida es cultural, ¿no? Eso de que qué preferencias uno tiene está manejado por factores como qué comiste en tu casa, ¿no? Y en qué te criaste, en dónde. Y entonces no tengo buena respuesta para darte. Creo que vos vas al campo suficientemente para poder tener una mejor respuesta que yo te puedo ofrecer, pero en general lo que te puedo ofrecer es que la cultura es maleable, ¿no? El comportamiento humano no es plástico, no es rígido. Sí, algunos somos más rígidos que otros, pero en general también tenemos la capacidad de adaptarnos. Y esto es justamente un poquito de cómo es que se hace que esta información sea accionable. Como si se sabe que estas especies pequeñas tienen alta calidad nutricional, ¿cómo es que se puede promocionar su consumo? ¿No? ¿Cómo es que se puede hacer eso? Y yo no tengo una buena respuesta, solamente más preguntas, pero esa es justamente algo que me gustaría poder empezar a pensar más profundamente. ¿Cómo es que se utiliza esta información para promover dietas sostenibles y saludables? La siguiente pregunta de Daniel es, ¿consideras que la evidencia sobre el selenio es lo suficientemente sólida como para incorporarla en los consejos dietéticos? Esa es otra muy buena pregunta. Entonces, para un poquito de información, como para explicar un poco de dónde viene esa pregunta. Entonces, hay evidencia que el selenio, cuando existe en cierta cantidad, en cierta concentración, puede un poco reemplazar o desplazar ese impacto negativo del mercurio. Okay, cuando hay alto selenio y alto mercurio, de repente ese impacto negativo del mercurio puede un poco mitigarse. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. La evidencia ahí no es muy fuerte. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo si desde la perspectiva de la salud humana, si el selenio puede en realidad hacer eso. Y en la Amazonía eso es importante porque primero el pescado contiene selenio en general. Hay otras fuentes de alimento comunes en la Amazonía que también contienen selenio.
Entonces, como el Brazil nut, la castaña, ¿no? Entonces, un poco es saber si esas dietas ya más tradicionales tienen incorporadas, integradas, ya un manejo de mercurio, si querés decirlo de esa manera. Son buenas preguntas. Y te voy a decir una cosa más. Tenemos un poco de evidencia de un trabajo en los Estados Unidos donde vemos que el oxígeno y la falta de oxígeno en los cuerpos de agua también puede bajar la cantidad de selenio. Entonces, lo que vemos es que cuando hay menos oxígeno, hay más mercurio y menos selenio. Entonces, ahí entra un poco ese tema del cambio climático y esa posibilidad de reemplazar el impacto negativo del mercurio con el selenio. Pero gracias por la pregunta. Bueno, Juan Sebastián Lozano, por favor, adelante con tu pregunta y luego te leo una pregunta o un comentario de Paola Nacarato. Gracias, Silvia, y gracias, Sebas. Increíble presentación. Y tengo que decir que me encanta tu fondo de rock y biodiversidad detrás tuyo. Sí. Sebas, digamos, de esta charla me quedo con, como consumidor, si voy al mercado y tengo el paiche y tengo cualquier otra especie que sea pequeña, pues me voy con la especie pequeña, ¿no? Claramente, digamos, detrás de esta información viene para mí una información como consumidor para evitar especies grandes que puedan contener más niveles de mercurio. Y en la medida en que esta información se haga más visible a un sector más grande de la población y luego suba al siguiente nivel más allá de los consumidores y llegue, por ejemplo, a política pública de salud, de manera que me estoy imaginando el futuro, ¿no? Un futuro en donde una política pública haga que se reduzca la presión sobre especies grandes, pensando en que tengan menos acceso, digamos, que los consumidores tengan menos acceso a ellas, justamente por los altos niveles de mercurio. Em, Como mi pregunta para ti es, ¿crees que, porque como ecólogo sé el problema que hay sobre que haya presión sobre especies, digamos, depredadores apex o depredadores en una comunidad? ¿Qué pasa si esa presión se invierte y hubiera más presión sobre esas especies medianas y pequeñas, digamos? ¿Qué reflexiones tienes sobre ese tema? Y de nuevo, estoy pensando en que esta información en algunos años se vuelva política pública y que tengamos en el futuro un problema en la estructura de las comunidades, pero casi que invertido. Sí, es una excelente pregunta, Juanse, gracias. Mira, el futuro no se puede predecir, pero podemos adivinar, hacer, en inglés se dice guesstimate, ¿no? Como adivinar, pero con estimación. Y entonces, las especies pequeñas normalmente tienen una tasa de crecimiento, primero son más abundantes y son más diversas. Entonces, hay más especies pequeñas. Segundo, tienen una tasa de crecimiento poblacional más alta que las especies grandes. Y por lo tanto, se cree que en términos de la sobreexplotación son más resilientes que las especies más grandes. Entonces, o sea, no puedo decirte sí que vamos a comer todo especies pequeñas y después se van a sobreexplotar esas. Creo que es algo que hay que, una preocupación relevante e importante. Y hay que mantenerlo en cuenta cuando uno crea estas guías en términos para el consumidor. Sí, pero buenas preguntas. Gracias, Juanse. Bueno, y acá tenemos en el chat un comentario de Paola Nacarato que dice, los hábitos nutricionales son los más difíciles de cambiar y asumimos eso, ¿no? Quizás esta bipolaridad. Sin embargo, estamos desde décadas con modificaciones fuertes de alimentos tradicionales hacia comidas foráneas, como las salchipapas, las papas fritas, las hamburguesas. Entonces, creo que es una reflexión bien interesante. O sea, creemos que hay un montón de cosas en las que somos muy rígidos, pero también Sí, exacto. somos muy flexibles hacia cosas que quizás no nos convienen tanto, ¿no? Sí, perdón, un comentario sobre eso. Y medio que la ola va en contra de lo que muestro, porque cuando nos urbanizamos, nuestras dietas preferimos cosas que son fáciles de comer. Filets, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pescados son más fáciles de tener filet? Los pescados grandes. Entonces, sí, totalmente, Paola. Gracias por ese comentario. Luego, acá tenemos otra pregunta de Jonathan
¿Crees que la gente local cambiará realísticamente su dieta para consumir especies con menos mercurio? Esto iría relacionado a la forma en cómo se entrega el mensaje de la importancia del consumo de especies con menos mercurio. Por ejemplo, mostrando a la gente local la importancia del consumo de especies ricas en hierro que van a ayudar a Ujú. disminuir la anemia en los niños. Sí, de vuelta, yo no, sobre el comportamiento humano no soy experto. Tengo experiencia porque soy humano, pero no soy experto. Lo que quisiera decir con eso es que me gusta un poco la manera que encuadraste la pregunta, porque es un poco liderar con lo bueno y no lo malo. Es decir, las especies pequeñas son buenos porque tienen hierro, no es que las especies grandes son malas porque tienen mucho mercurio. Y quizás eso es una manera relevante para hacer el mensaje. Pero sí, me encantaría poder colaborar con gente para poder entender un poco más cómo hacer ese mensaje. Listo. Antes tenía Mariana la mano levantada, entonces sigue Mariana, por favor, abre tu micrófono y hazle directamente la pregunta a Sebas. Sebastián, Ah, Yogi, solo cortito, y en realidad pues pensando en qué viene después, esta discusión y las preguntas en el chat y los comentarios que han hecho los colegas y las colegas han sido muy interesantes justamente en términos de ayudarnos a pensar cómo ir después. Y creo como colectivo preocupado por estos temas, la tarea de pensar eh, por un lado, una agenda de investigación o de investigación participativa que permita generar evidencia, que informe decisiones concretas, creo que es importante, algo muy realista, muy concreto. Y por otro lado, creo que requiere trabajarse con mucho cuidado, con mucha información, y podría ser una tarea muy interesante este tema de los mensajes. Un poco Ujú. lo que Juan, Sebastián y lo que Jonathan estaban comentando va en la línea de esa. Estamos acostumbrados cada vez más terriblemente a través de las redes y de los noticieros a mensajes muy simplistas, blanco-negro, te diría hasta estereotipadamente en extremos. Y esto requiere mensajes con matices, una comprensión más compleja de lo que aparentemente podría ser. Entonces creo que esa podría ser una tarea bien interesante que podría poner juntos a gente de ciencia, a gente que trabaja con justamente pescadores, comunidades, a gente que trabaja en comunicación, a pensar estos mensajes. Creo que es una necesidad urgente y quisiera proponer eso como paso siguiente. Es algo que ya un poco habíamos identificado cuando pensábamos este webinar. Gracias. Gracias, Mariana. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Guillermo. Guillermo, por favor, abre tu micrófono y en ese fondo de Paichi o de Pirarucu. ¿Me están escuchando? Sí, Ah, hola, sí, gracias. Gracias, Sebastián, por tu charla. Interesantísimos los datos, los hallazgos. Eh, mis cuestiones son dos. Una es bien parecida un poco a lo que Mariana había comentado, pero la primera es que eh, ¿crees que de repente si es que hay un sistema de monitoreo, de registro a lo largo del tiempo, cómo que se comporta estas cantidades, estas concentraciones de mercurio, ¿no? Además de porque pensando en estas cuestiones de sistemas de alerta, sistemas de identificación, ¿no? Y de anuncio, ¿no? De estas contaminaciones, ¿no? Entonces, también para saber cómo se comporta en un determinado grupo, claro, también hay que hacer un trabajo encima de poblaciones o encima de stocks, alguna cosa así, para ver cómo que Ujú. esto se comporta también a lo largo de un ciclo hidrológico con todas las variables que has conseguido levantar. Y esto es muy importante también para la fase de comunicaciones, de Ujú. como que, como un poco lo que Mariana había dicho también, cómo que se comunica, y esto también tiene que estar muy asociado a una investigación encima de salud pública,
Los investigadores de salud en Fiocruz, por ejemplo, en Brasil, siempre relacionan, ¿no?, que la contaminación de mercurio puede estar asociada a una serie de diferentes síntomas, diferentes manifestaciones de salud, como si fuera un síndrome, ¿no? Entonces, no hay una cosa única, ¿no? Claro, hay los característicos, ¿no?, del sistema neurológico, pero siempre hay cosas diferentes que aparecen. Y una cosa que veo es que cuando se anunció, por ejemplo, coloco siempre este ejemplo, anunciaron el mercurio como, anunciaron la enfermedad de HAF, de la orina negra, por contaminación por un consumo de unos pescados en el puerto de la región de Manaus, ¿no? Que provocó 8 muertes hace 2 años. Eso fue cerca de Manaus, un periodo, es un caso que medio cíclico, que se repite a cada 7, 8 años más o menos en esta misma región, pero el impacto de esto en la Amazonía es muy grande. Entonces, desde Tabatinga, en la frontera, hasta aquí en la región de Pará, en la región de Santarém, el consumo de pescado simplemente cae, la gente para de comer pescado, no come más pescado porque hay esa información de que hay la posible transmisión eh, de un hongo, de una bacteria, alguna cosa que esté provocando esta enfermedad y causando algunas muertes. Mismo que hasta hoy día las autoridades de salud en Amazonas, por ejemplo, de Vigilancia en Salud, no ha comprobado, no consiguió identificar qué tipo qué es lo que originó esta contaminación y si sería el mismo contaminante, el mismo de la enfermedad de HAF. Al mismo tiempo, cuando tú anuncias de que el 60% de los pescados están contaminados con niveles demasiado altos de mercurio que están disponibles, peces que están disponibles en el mercado, esto no provoca ningún tipo de reacción evidente en las personas en el cambio de comportamiento de consumo de pescado, ¿no? Entonces, esto es porque realmente no hay esta asociación directa, clara, efectiva, totalmente explícita de que este consumo esté sí siendo relacionado con un tipo de enfermedad específica. No siempre hay una gran diversidad y no se asocia esto todavía de una forma clara. Entonces, necesitamos sí mejores generar más informaciones, ¿no?, sobre cómo que se comporta en los peces la concentración de estos mercurios y también de cómo que esto se relaciona directamente con algunas enfermedades y mostrar cómo que esto está puesto. Gracias. Sí, puedo contestar 2 cositas bien rápidas, porque sé que nos está yendo el tiempo, pero gracias por el comentario, Guillermo. Me encantaría hablar, quizás te alcanzo para hablar un poquito más sobre el comportamiento, pero no solamente sobre el costo de mercurio, pero también hay que tener en cuenta los beneficios. Muchas veces es como que los costos van más allá y superan los beneficios, pero como mostramos, es bien variable. Es bien variable el mercurio y también es bien variable los beneficios que uno puede obtener del pescado. Y entonces hay que tener eso en mente, de que no es solamente sobre el mercurio, pero también es sobre los nutrientes esenciales que se puede obtener sobre el pescado. Bueno, lo voy a dejar a eso, pero me encantaría, hablemos de costado, Guillermo, y continuamos la conversación. Bueno, solo para cerrar, porque ya nos quedan 2 minutos del conversatorio, pues quisiera como recordarles que dentro de la hoja de registro, en la que por favor que se puso el link en el chat, se dejó pues digamos una pregunta sobre si tenían interés en continuar como con estas charlas, y en recibir información y, digamos, seguir las discusiones, incluso si quisieran como presentar en este marco, digamos, de una serie de webinarios o de estos seminarios virtuales, algunos de sus investigaciones o proyectos o resultados o inquietudes, ¿no? También me parece como que tenemos un montón de preguntas por responder. Por otro lado, no sé, y esta es una pregunta para Gaby o para Katy, me preguntan si la grabación de la reunión va a quedar disponible. Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, pues, a mí me parece realmente pues que es apenas como un abrebocas, nos deja como con más preguntas y pues como ganas de seguir colaborando, y realmente esta es la intención de este, pues de este evento,
nosotros pues desde la Alianza tenemos la intención de fomentar estas discusiones y de apoyar estas discusiones en los gobiernos y en el marco de una salud, ¿cierto? Como construir desde nuestro conocimiento y digamos dejar como el guesstimate y poder hacer como aportes basados en ciencia y que nos permitan pues tomar las mejores decisiones tanto como para la nutrición y la conservación de nuestros recursos. Entonces, pues no sé si Sebas tienes como un comentario final o si no, entonces ya dejaríamos cerrar pues como... No, nada, gracias nomás y ha sido una conversación bien estimulante y espero poder continuarla con todos los que estén interesados. Así que gracias y que tengan una linda tarde, una linda noche. Bueno, muchísimas gracias a ti, Sebastián, por tu presentación. Un Les ratito. agradezco, sí, les agradezco a todos pues, por su presencia y por su interés en el tema. También, pues, de nuevo, última oportunidad, por favor, regístrense en el formulario del link. Si se registran, podremos compartirles información, podremos hacerles llegar el link de la llamada, para que puedan compartirlas con personas que estén interesadas en el tema y con quien creen que podamos ampliar y nutrir esta conversación. Y les recordamos que este evento pues, fue posible gracias a la Fundación Moore y USAID. Entonces, ahora por favor, si pueden prender sus cámaras para tomarnos una fotito rápida, les agradeceríamos mucho y pues nos veríamos en una próxima oportunidad.